Bona nit, buenas noches a todos. Bueno, yo haré un poquito de enseña que ya Curial del lado del mundo en Cataluña, compañero de diario con Javier Redondo, que es uno de los mejores columnistas y analistas de política que tiene la prensa española en este momento, a lo que añade una cualidad, que es una persona muy modesta, ¿no? Lo que demuestra su inteligencia en un mundo donde todos tenemos mucho ego y ganas de protagonismo. Él destaca por su sencillez, pero sobre todo por su brillantez. Y Albert Guilernau, profesor, ahora que estás en Madrid, ¿dónde estás? Ya me he perdido la pista. Aparte de la Fundación Civismo, que está con la Francisco Vitoria. Estuve mucho tiempo en Cataluña con diferentes proyectos. Está con la Fundación Civismo, que es una fundación, ¿no?, de las que agita el debate y promueve debates muy necesarios en diferentes ámbitos ¿no?, de sociales, económicos, políticos. Ahora es de uno de estos catalanes que se nos ha ido a Madrid, pero va volviendo como hoy queda presente. Y los dos, Javier como coordinador y Albert como coordinador y autor del prólogo de un capítulo, y Albert como autor de uno de los capítulos de este libro, La democracia después del populismo, que que intenta retratar, explicar una cosa que a veces es difícil, populismo, que es como estos conceptos como la posverdad, etcétera, que se utilizan mucho, pero igual no quedan a veces muy claros. Y este libro, una de las cualidades que tiene, yo cuando me lo envió, admito que como periodista, al ver tanto académico, dije, ay, a ver si va a ser un poco ladrillo, ¿no? Pero la verdad es que no. La verdad es que es un libro que cada capítulo se puede leer independientemente, cada capítulo habla pues desde la inmigración al factor, por ejemplo, el kirchnerismo, el factor Podemos, la emergencia de Podemos, cómo el populismo atenta contra la democracia liberal. Cada capítulo se puede leer independientemente, cada capítulo sumado nos da una visión muy completa. Es un libro de verdad que muy ameno, y es verdad que los profesores que están, pues Ángel Rivero, etcétera, muchos son articulistas en la prensa, y eso se nota, porque saben sintetizar, no se quedan solo en lo académico. Y es una aportación, yo creo que española, al debate europeo e internacional sobre lo que es el populismo, porque una de las características, y si no me podéis corregir, del fenómeno populista es que en cada, digamos, comunidad política, comunidad nacional, en cada estado, tiene sus características propias, tiene sus características comunes, generales, pero en cada país no es lo mismo el populismo en Venezuela, en Francia, en España o en Italia. Cada uno tiene, o incluso dentro de España, no es lo mismo el populismo en Cataluña que el populismo que puede haber en Andalucía o en Madrid. Cada uno tiene sus características, sus pequeñas diferencias, que también lo hacen más interesante para el análisis y la reflexión. Entonces yo voy a hacer un poquito de introducir algunos conceptos, participaré, pero sobre todo que hablen ellos, que son con los que saben. Y me gustaría ver si Javier, para arrancar algo así sencillo, entre un prólogo yo creo que das, ¿no?, las claves de lo que es el populismo, pero si tuviéramos que definir ahora un poco el concepto populista, ¿qué significa, ¿no? Porque se utiliza de forma peyorativa siempre la idea de populismo, pero también hay autores que dicen, cuidado, muchas veces detrás de todo populismo hay una base real, hay una base de verdad, hay un malestar popular, que eso no tiene que ser negativo. Sí, para arrancar un poco la conversación, ¿qué es el populismo? Pues lo primero, gracias a la librería Mas Bernat, pues ya estoy descubriendo que es una librería fantástica, no solo por el arsenal de libros que tiene, sino porque también huele a café, que eso es maravilloso en una librería, la mezcla del olor del papel y del café. Así que muy agradecido de estar aquí en Barcelona, de estar aquí en esta librería y de que me haya invitado también la Fundación Civismo a presentar este libro que ya tiene unos meses, pero que tiene cierta actualidad por lo que ahora podemos comentar. Y gracias, por supuesto, a mi amigo Iñaki por la presentación y por estar aquí con esos avatares del mundo del periodismo
que está aquí por los pelos, pero está, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que te hayas prestado y además con entusiasmo a venir a la presentación. Bueno, es una pregunta fácil, pero bueno, a la vez difícil para no incurrir en lugares comunes. Yo creo que la definición hace unos años estaba muy clara en torno a líderes, al mesianismo, en torno a los líderes, a la desintermediación, las instituciones convencionales no sirven, en torno a una idolatría de la participación popular y la desjerarquización de la sociedad. Todo eso es muy común en las definiciones convencionales, pero básicamente hoy yo de entrada prefiero en el libro, vamos mezclando, o la inercia nos lleva a hablar de populismo, pero fundamentalmente a sustituirlo por la antipolítica. Sí. Porque consideramos, y por eso decimos la democracia después del populismo, que el populismo ya ha infectado nuestros sistemas. De alguna manera, o partidos convencionales se han nutrido de la retórica y el quehacer populista, o los propios populistas han alcanzado el poder. Por lo tanto, el sistema ya está infectado, con lo cual hablamos de antipolítica porque ya estamos en un momento populista o pospopulista. Pero básicamente, con el transcurso de la experiencia de lo que es, anunciando lo que venía y después de su penetración, es la ruptura de la política convencional, la desintermediación de la división de la sociedad. Eso es fundamental y no estaba en las características iniciales. Cuando se empieza a hablar, porque lo que hacemos en la introducción también es un repaso del concepto, ¿no? Cómo reemerge a partir de los años 70 y cómo estar flotando parece que concurre a propósito de Trump fundamentalmente. Pero no estaba tan al tanto la idea de división y polarización. Hoy fundamentalmente para mí es división, es decir, es polarización, distinción entre los nuestros y ellos, el amigo-enemigo, esa lógica que era dentro-fuera, dentro del país extranjero, arriba-abajo, es amigo-enemigo, que es una vuelta de tuerca respecto de esto, amigo-enemigo y desintermediación, que es la manera más dulcificada de decir patear el tablero como penetró aquí. Nuestro populismo aquí penetró por dos vías, por el nacionalismo y por el populismo de izquierda. Luego ha tenido un carácter también, el populismo a la derecha, pero nacionalismo y populismo. La destrucción de la política convencional, por lo tanto, las instituciones no sirven y todo está supeditado a la falsa voluntad del pueblo, que es la voluntad del líder convertido en Mesías. No sé si he resumido. Sí, aquí lo llamativo, y en el prólogo queda también muy definido, es como, podemos decir, un ataque a lo que serían las bases de la democracia liberal, ¿no? El pluralismo, la diversidad de opiniones en una democracia, las instituciones, ya sea la independencia del Poder Judicial, la independencia de la prensa, la independencia de la academia. Pero todo esto, ataque a estas cosas que hace igual 20 años parecían sagradas a todos los defensores de la democracia, ahora son comunes en algunas democracias europeas más y occidentales más, luego hablaremos de Sudamérica, Hispanoamérica, en algunas menos, pero el ataque, por ejemplo, al Poder Judicial que se está viendo en España, también se puede ver en menor medida en algunas decisiones de Macron en Francia, en algunas decisiones del gobierno británico, claramente en algunas decisiones de Trump en Estados Unidos. Estas líneas que vosotros marcáis, ¿no?, que eran muy claras, ahora ya se han convertido casi en algo habitual, común y aceptado, ¿no? O sea, el populismo se está convirtiendo casi en algo mainstream, en algo se va para ti, Albert, en algo general, ¿no? Que nos puede, y cuando lees el libro te alerta y te llama la atención, ¿no? Pero si vemos el día a día, se asume por una gran parte de la población estos ataques a lo que era la base de la democracia liberal y que hubieran sido inaceptables e impensables seguramente hace 10 años o 15 años, antes de la crisis económica. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a la librería por prestarnos el espacio. Es el primer acto que organizamos del Club Tocqueville y de la Fundación Civismo en esta librería. Creo que repetiremos. A los que me conocen saben que me gusta mucho más estar en ese lado que aquí. Creo que aún me toca
leer mucho y escuchar mucho pues, para poder decir cosas interesantes. Creo que el populismo, bueno, y quiero agradecer sobre todo a Javier Redondo, que es el que me lió, por decirlo así, para participar en este libro y también para enrolarme en las filas de la Universidad Francisco de Vitoria. Creo que se está extendiendo el populismo por una razón muy sencilla, que es más fácil buscar culpables que buscar soluciones. O sea, al final las soluciones son complejas, son difíciles de implementar, en cambio buscar culpables, señalar a alguien, es algo mucho más sencillo. Por eso también le propuse a Javier, cuando me propuso este libro, hablar de un hecho, de un fenómeno que es la inmigración. Con lo que sucede con la inmigración es algo que va muy ligado a lo que he dicho, es decir, es mucho más fácil buscar culpables que buscar soluciones. Creo que en todo lo que está alrededor del fenómeno migratorio, la culpa en gran medida es del Estado y no de la propia inmigración. En el capítulo del libro lo desarrollo un poco más. También escribí hace unos días una tribuna en El Mundo donde desarrollo el tema, pero básicamente es a los españoles en general cada vez nos gustan más los aguacates, por ejemplo. Si nos gustan los aguacates, lo que vemos es que cada vez estamos pagando un precio mayor por los aguacates. Si habéis ido a la tienda lo habréis experimentado. Hay muchas personas que producen aguacates en el mundo y lo que estamos haciendo es impedir que nos lleguen aguacates baratos. Entonces, nos encontramos que en nuestro país vienen muchas personas que podrían producir aguacates en su país y nosotros tendríamos aguacates baratos en España. Y nos quejamos de que vengan esos productores de aguacates y les ponemos barreras para que sus productos tampoco lleguen. Lo que nos encontramos en el tema migratorio es que tenemos que elegir, o llegan los productos o llegan las personas, pero no podemos impedir que lleguen ambos al mismo tiempo. Y con las barreras arancelarias, con el proteccionismo, todo el fenómeno migratorio se agudiza. ¿Por qué? Porque los productores locales tienden a irse a la pobreza genera presión migratoria y esta presión migratoria llega a nuestros países, ¿no? En cierta manera los flujos son un hecho constante, global, y cuando vemos inmigración no tenemos que pensar en esas pateras que vemos en algunas imágenes, porque esas pateras al final representan alrededor del 1% de la población que llega a nuestro país, ¿no? Si no debemos fijarnos en el otro 99%. El fenómeno migratorio es un fenómeno que se acelerará, o sea, no va a ir a menos, ¿no? Y se acelerará por varios motivos. El primero de ellos es el proteccionismo, el segundo es la revolución demográfica africana, es decir, va a haber un crecimiento de la población muy elevado y después el envejecimiento de Europa, ¿no? Y con esto me voy a detener para la primera intervención, ¿no? Pero lo que sobrevuela a la inmigración como culpable y no como solución es la percepción de inmigración como una amenaza, ¿no? Y cómo se juega con el miedo para demonizar a determinadas personas y presentarlas como el problema, ¿no? El miedo, y ya lo decía en cierta manera Hayek, que era el camino a la servidumbre, era el camino hacia la pérdida de libertad, y lo experimentamos con el COVID también, cuando el miedo nos hizo renunciar a parte de nuestra libertad, ¿no? Bueno, me detengo aquí por si luego... Sí. No, es que el tema de la inmigración, que tú tratas ampliamente en el libro, es un elemento, una gasolina, un elemento central de los populismos de derechas, pero yo diría también de izquierdas. Luego sí que podemos debatir, porque el odio al expat, el odio al extranjero, está muy vinculado también a la inmigración, ¿eh? O sea, cómo ha derivado ya, ahora nos molesta que un señor francés se compre un piso aquí al lado y ya hemos pasado del turismo home al expat, no sé qué, ¿no? Yo creo que también ahí hemos de ver
una reacción hasta lógica de mucha gente ante un cambio global donde las ciudades han cambiado de paisaje cultural, sentimental y social a una velocidad, ¿no? Solo faltaba pasearse por este barrio, por Eixample, hace 20 años y ahora, ¿no? Entonces, volviendo un poco a los orígenes del populismo, en el libro señaláis, tú hablabas del nacionalismo catalán. Yo creo que el procés hay una explosión populista de las clases medias que se podría ver en el espejo posterior del Brexit, por ejemplo, y también decías de la izquierda. Aquí señalabas un poco Podemos, ¿no? Su influencia que exporta de Hispanoamérica, y el 15M. ¿Tú crees que la gran explosión que cambia, ¿no?, es ese malestar que recoge el 15M y que algunos líderes políticos utilizan para ir contra la antipolítica o la idea del sistema? ¿Tú crees que es el momento clave, o hay también, se apunta en el libro, puede ser incluso Zapatero, ¿eh? La idea de la legislatura de Zapatero, la idea de poner en duda muchos consensos que venían de la Constitución? A ver, me da pie además para puntualizar algo de la primera intervención. Bueno, para puntualizar dos cosas de la primera intervención. Primero, como asocio a mi amigo Albert a las actuaciones que tenemos en Madrid, he dicho Fundación Civismo, y aquí es Club Tocqueville quien nos invita. O sea, he dicho gracias a Fundación Civismo y es al Club Tocqueville el que hoy nos trae aquí a esta librería. Y la segunda cuestión tiene que ver con la primera, y en cierto modo lo he dicho Albert y lo dices tú, cuando dices, claro, hay una xenofobia de izquierdas, es verdad. La crítica de la gentrificación, ¿está encendido? Sí. La crítica de la gentrificación es una forma de xenofobia de izquierdas, donde dicen, claro, nos empezamos a parecer a lo que no somos, perdemos nuestras raíces, que se vayan los ricos que han comprado aquí o que han invertido aquí. Por el hecho de ser fuera o por el hecho de ser ricos, o por las dos cosas, pero es verdad que ocurre eso. Pero también he caído, que me he olvidado cuando me decís, ¿y qué rasgos actuales podemos definir? Decía la polarización, pero me he olvidado de un elemento fundamental en la concepción del populismo actual que hemos despreciado en los primeros análisis desde los años 80 en adelante, que es la cuestión del desprecio de la verdad. Es decir, la mentira es crucial, y cuando ha hablado Albert de la percepción, ya se me ha encendido la bombilla. El populismo está vinculado al uso contaminado de lo que entendemos, y cito en el libro 4 tipos de mentira. Hablo de memoria, pero está la prementira, la metamentira, la descontextualización, pero hay que la prementira la usa mucho este gobierno, es decir, es la interpretación de unos acontecimientos que no han sucedido de la forma contraria a como van a suceder, pero estableciendo un marco de interpretación para luego generar una interpretación posterior en función de cómo transcurran los acontecimientos, aunque sean ajenos a esa interpretación que ha hecho o esa puesta en circulación de un determinado discurso. Entonces, ¿por qué me remonto? La mentira es fundamental. Decía Revel que las democracias no pueden vivir sin verdad y las dictaduras no pueden vivir sin mentira. Entonces, en la medida en que la mentira va ganando terreno a la verdad en una democracia, es que nos vamos alejando del concepto natural de democracia. En el libro lo dejamos claro. El concepto natural contemporáneo de democracia es, dirían los marxistas, la burguesa, pues la burguesa, pero es la democracia parlamentaria, la democracia constitucional, la democracia basada en la seguridad jurídica, en el imperio de la ley, en la independencia de los poderes, en el equilibrio de poderes, no en la acumulación de poder en los ejecutivos. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza esto? Para mí un elemento fundamental que nos parte por el eje es el 11M. Pero antes del 11M, a mí, por ejemplo, a mí me acuerdo una entrevista que me hizo a propósito del libro anterior que iba sobre Podemos, que me hizo José María Marco, y que decía, escribe sobre Podemos y es en el fondo un libro autobiográfico, porque estás contando lo que viviste en la Complutense. Efectivamente, estaba contando el origen de Podemos antes de Podemos
en mis años de estudiante de doctorado en la Complutense. Las primeras acampadas de Sintel, pues hace mucho tiempo, en la Castellana, eso es el germen de un cambio cultural que había quedado apagado después de la Escuela de Frankfurt, los 70. En los 70, esto sí lo describo con mucho más detalle en mi capítulo, en los años 70 con la Escuela de Frankfurt surge una redimensión de la democracia. Es decir, de extensión de la participación, es decir, una cultura participativa más acelerada, hay que participar más. Digo que la democracia es participación, pero no solo eso. Es decir, una cultura participativa, una extensión de los derechos, que al final derivan en los identitarismos. La extensión de los derechos ha ido, la hipertrofia de los derechos ha derivado en los identitarismos, y luego vinculado a esa cultura participativa está el hecho de que la participación no tiene por qué ser convencional. Más participación no convencional y extensión de los derechos. Eso es Escuela de Frankfurt. Eso queda ahí, queda en los años 70, eso penetra en las universidades, el mundo académico es eso, y eclosiona después de la caída del muro de Berlín. El marxismo se repliega, el marxismo intelectual no desaparece, pero digamos se cubre de otros ropajes, que es la cultura de la Escuela de Frankfurt. Entonces, la democracia radical, la democracia participativa, la nueva democracia deliberativa, es decir, prescinde de conceptos marxistas, de alienación, de conflicto, pero en el fondo está todo, está la diferencia, está el conflicto, está la alienación, pero de otro modo, basándose en la defensa de una supuesta democracia radical. Eso está en el ámbito universitario y se traslada a la calle a partir. Si no queremos las manifestaciones de Sintel, que fueron promovidas en buena parte desde la Facultad de Políticas de Somosaguas en la Universidad Complutense, sería el Prestige, el no a la guerra, indudablemente el no a la guerra, Prestige, o por este orden, Prestige, no a la guerra, y 11M. Ahí empieza a cuajar, y vinculado a Cataluña, que no es Cataluña, en todo esto hay un antecedente que es el Pacto de Tinel, que hay una etiquetación del enemigo no como adversario, sino como enemigo. Entonces, todo eso es el magma a partir del cual, el caldo de cultivo, a partir del cual surge un populismo que aquí inicialmente fue, ahora hay populismo de derecha, pero inicialmente fue claramente de izquierdas. Yo tengo una anécdota que me contó el propio Errejón, esto lo metí en el libro anterior, que en un mitin en Córdoba estaban ondeando determinadas banderas republicanas, comunistas y tal, y él quiso quitar las banderas comunistas del mitin. Eran las segundas elecciones, las de 2016, no las del 15. Quiso quitar las banderas, pero ya había sido el pacto de los botellines con Izquierda Unida y demás. Entonces, bueno, ya estaba claramente que Podemos no era transversal, era de izquierda, pero él seguía pensando que debía ser una fuerza esencialmente populista y que por lo tanto todavía disimular el ala o la beta izquierdista. Y le dice a Mayoral, oye tío, que esto hay que quitarlo porque no podemos salir en televisión, banderas comunistas, republicanas, solo banderas moradas. Y Mayoral le da un codazo y dice, venga tío, ¿tú eres comunista o no? Como diciendo, ya nos podemos quitar la careta, ya hemos llegado y a partir de ahora ya podemos decir con claridad todo lo que somos. Ya habían penetrado en las instituciones, pero este caldo de cultivo se había generado, digamos, Prestige, 11M, no a la guerra previamente, Pacto de Tinel, y este es el caldo de cultivo a partir del cual hay una estigmatización del adversario convertido en enemigo y una cultura de la participación, cultura de la protesta, que tiene que ver, y termino, que me estoy alargando mucho, pero es que tiene que ver un poco más con mi capítulo y por eso me extiendo. Hay dos teorías en torno a los movimientos sociales. Una que es la teoría del malestar y otra la teoría de la movilización de recursos. Yo lo que cuento en el capítulo es que realmente hoy los activistas son profesionales. Y Ada Colau es una profesional del activismo que ha llegado a alcaldesa de Barcelona, pero el activismo está profesionalizado. No hay nada espontáneo, está profesionalizado. Y lo que cuento es estas dos teorías. La teoría del malestar es la general, la comúnmente aceptada. Hay un malestar en la sociedad y eso se transforma en una protesta.
Y vienen los teóricos de la movilización de recursos y dicen, no es exactamente así. Hay un malestar, pero para que ese malestar se transforme en protesta y tenga determinado efecto la protesta, tiene que haber alguien que identifique el momento político adecuado para dotar de sentido a ese malestar. Porque la cuestión no es el malestar, es dotarlo de sentido. Y ese momento es el que interpreta perfectamente Podemos. Que hay un antecedente, y ya sí que termino. Cuando en Madrid sacan a los profesores a dar clase a la calle, es cuando ellos creen que el movimiento está... 15M, por supuesto, pero después del 15M testan a ver qué queda del 15M y sacan los profesores en la calle, sacan asambleas, círculos en la calle y los profesores de derecho, de políticas, a dar clases a la calle. Y ahí testan un poco que en la calle se puede generar, bueno, además tabacalera, es decir, el movimiento Ocupa, todos los movimientos antisistema, vecinales, articular todo eso le resultaba posible y así es, fragua al final 2015-2016. Pero es el sentido de la oportunidad. Hay que tener recursos y sentido de la oportunidad para hacerlo. Y a Podemos le llegan recursos. Sin recursos económicos y materiales, el activismo está condenado al fracaso. Entonces se necesitan recursos económicos y materiales. Hay unos antecedentes y cuaja a partir del 15M y posteriormente en esas elecciones europeas de 2014. No sé si te he contestado sí, o me he liado mucho. Pero aquí hay una cosa que no... Por ejemplo, Christophe Guilly, que es un antropólogo francés, hay un libro en defensa de los populismos, entre comillas, ¿no? Que dice, también hay el riesgo desde las élites del viejo régimen, desde las élites, despreciar todo el populismo. Entonces, aquí te voy a preguntar, tú dices, tiene que haber una profesionalización de la protesta, utilizan, pero también hay una realidad, en 15 hay una realidad, que hay una generación joven, ¿no?, que empieza a llegar a la universidad o a los puestos de trabajo y que está desencantada, ¿no? El desencanto puede ser más real o puede ser más subjetivo, pero hay un sentimiento, ¿no? El nacionalismo catalán, el independentismo, que yo tengo que decir que soy muy contrario, pero hay un sentimiento de malestar, entre otras cosas, por la crisis económica que afecta especialmente a Cataluña y a las clases medias catalanas. En el Brexit hay un malestar ahí, no es todo de laboratorio. Entonces, quizá la dificultad del populismo es que tiene una parte de verdad, en el sentido que es una articulación desde un malestar que no es ficticio, sino que es real. Y en ese sentido, quizás lo más difícil de combatir el populismo es porque hay algo genuino y real detrás. A ver, esto Ángel Rivero lo trata muy bien en su capítulo, claro, porque, y lo hemos hablado de la comida, además, que estaba el profesor Castellá y con Albert, claro que hay teorías, Chantal de Sol hemos citado en la comida, a favor de la raíz popular del populismo. De hecho, los politólogos serios americanos sostienen que el sistema político americano se fundamenta sobre una base populista, es decir, sobre candidatos a gobernador que iban con camisa de leñador, que se arremangaban y se ponían a talar árboles a mitad del siglo XIX para decir yo soy el pueblo. El propio Bush, cuando dijo yo soy el comandante en jefe, o Ronald Reagan, y Kennedy de otra manera, y Andrew Jackson. O sea, el sistema norteamericano introduce el populismo como un rasgo propio del sistema. Y todos los sistemas democráticos, es decir, hay una raíz democrática en el populismo, porque hay una raíz popular vinculada a las raíces, al origen, una idealización de la tierra, el origen del populismo es eso, el populismo ruso, de los paisajes bucólicos, campesinos, todo eso. Entonces, el malestar puede ser real, luego es prefabricado o performado, pero es real. Y todas las democracias tienen un componente de populismo. Yo me acuerdo cuando yo empezaba en el periódico que un día entró José Bono por allí y decía, Pedro J. le decía, no, pues vamos a sacar una doble página contigo y tal. Y dice, no, déjame dobles páginas. Yo lo que quiero es besar a mujerucas en el mercado. Eso es populismo, ¿no? Y Esperanza Aguirre se ponía a dar saltos de gimnasia con los señores en la Elipa en
en el barrio de la Elipa en Madrid, y esos son rasgos de populismo que todas las democracias tienen. ¿Bien? Y todas las democracias sanas saben introducirlo en el sistema sin que dañe el sistema, sin que lo erosione. El problema ha sido cuando el populismo, como manera de practicar un tipo de política que es antipolítica, prescindiendo de los acuerdos, los consensos, la conversación pública, la discusión abierta en sociedades abiertas, clausuran las sociedades, estigmatizan al adversario y lo catalogan como el enemigo, señalan y expulsan de la política a aquellos que creen que pueden oponerse al Mesías que ha tomado el control. Entonces, el populismo no es malo, como dice Ángel Rivero, en dosis homeopáticas. Entonces, en las democracias todas tienen dosis homeopáticas de populismo. Ahora bien, el populismo sobredimensionado pues hace tanto daño como el que hemos visto, vimos en Cataluña, estamos viviendo en España, hemos visto en Estados Unidos, vemos en Eslovaquia, vemos en Latinoamérica o Hispanoamérica, en tantos países, de distintas maneras y de distintas manifestaciones. ¿Qué vas a decir? Sí, no, iba a añadir un elemento también para el debate posterior quizá, y es que en los populismos en general se tiende a eliminar la responsabilidad y incrementar el sentimiento victimista, ¿no? Es decir, tratar a las personas como víctimas de algo, buscar un enemigo y no fomentar su propia responsabilidad, ¿no? Aquí vemos algunos casos, o sea, se habla, vuelvo un momento a la inmigración, ¿no? Que los inmigrantes ocupan casas, ¿no? La persona o las leyes que permiten que se ocupen casas no las han diseñado los inmigrantes. Dice, ¿no?, que los inmigrantes reciben muchas ayudas, se aprovechan del sistema de bienestar, etc. Bueno, es que ese sistema de bienestar no lo ha diseñado ningún inmigrante, lo hemos diseñado nosotros, y nosotros en cierta manera somos culpables de lo que está sucediendo con ese estado del bienestar y somos culpables de lo que está sucediendo con las viviendas, ¿no? Hace unos días, hace un par de semanas, tuve la ocasión de participar en unas jornadas sobre colaboración público-privada con varios alcaldes de la Comunidad Valenciana. Y prácticamente todos te hablaban de un problema de financiación. O sea, ni uno te decía, mira, es que tengo un problema de gasto porque gasto más de lo que tengo. Entonces nadie lo decía, ¿no? Y realmente uno puede eliminar ese problema de financiación si gasta lo que tiene. O, por ejemplo, hace unos días, que fue relativamente divertido, en Carabanchel hubo una persecución de película y un señor fue secuestrado, o sea, entre 3 coches lo golpearon, lo secuestraron y se lo llevaron, ¿no? Un ajuste de cuentas. ¿A quién? A un señor que se llamaba Juan el Niño, que tiene unos 42 o 43 años, lo han detenido 120 veces en varios países, y yo lo que me pregunto es, oye, ¿cómo puede un señor que lo han detenido 120 veces estar circulando por la calle tranquilamente? Pues nosotros somos culpables de que eso suceda, ¿no? Y en cierta manera somos responsables de lo que sucede con estas personas, ¿no? Lo que quiero decir es que, volviendo a lo de los aranceles acaban perjudicando o los acaba pagando la persona que los propone. Y volviendo a la inmigración, emigrar no es un deseo. O sea, el deseo es prosperar. Emigrar es un camino que se cree que puede llevar a esa persona a prosperar, ¿no? También lo hemos hecho nosotros, muchos españoles han emigrado a otros países, ¿no? Y quiero lanzar también una reflexión a este tema, es que hay una cosa que creo que es peor que venga mucha gente, que es que se vaya la gente. Y en el momento en el que una parte importante de la juventud se está yendo a otros países para poder prosperar, para poder ahorrar, tenemos realmente un problema. Y tendremos un problema mayor cuando una parte de la población, que es la que está tirando para arriba de la economía, pues también empiece a marcharse, ¿no? Y no estamos tan lejos de esa situación. Bien, tengo tiempo. Una cosa solo que ha dicho Albert, que es muy interesante, lo de la responsabilidad.
Por eso los populistas o los populismos son paternalistas, porque proveen de seguridad física y de seguridad material. Entonces el populismo, independientemente sea de izquierda o de derecha, lo que garantiza es cierto orden y cierta seguridad. ¿Por qué? Porque diluye el concepto de responsabilidad individual, el principio que el liberalismo reclama, la responsabilidad individual. En este sentido aprovecho para entrar otro elemento del debate por si alguien luego se quiere preguntar o intervenir. Y es que el otro día una persona me atacaba un poco diciendo porque el problema es la integración. Y cierto, o sea, hay que trabajar la integración. Uno de los elementos interesantes es que a mí me cuesta explicarle a qué se tienen que integrar. O sea, es decir, aquí estamos debatiendo si una mujer es una mujer, si un hombre es no sé qué. O sea, es decir, alguien que viene a buscarse la vida, el trabajo, etcétera, explicarle eso es algo difícil, ¿no? Y también hay que ponerse en la piel de las personas que emigran, que no tienen la base social o cultural que nosotros tenemos. Si tenemos una cultura democrática fuerte, un Estado fuerte que protege a la ciudadanía de la delincuencia, etcétera, es un mensaje que la gente suele entender a la hora de integrarse, ¿no? En cambio, si ese mensaje de qué es Occidente o qué es el país tal al que voy a migrar no está claro, es muy difícil a qué integrarse. Pues yo no, o sea, me puedo hacer del Barça si sé que soy del Barça, me puedo hacer del Madrid si sé que es el Madrid, pero no me puedo hacer de España si realmente pues, las instituciones se están degradando, el país no sabe a quién es un país pues, que también está continuamente revisando su historia pasada. O sea, es decir, que no es sencilla la integración porque no sabemos a qué integrar. Comentabas la posverdad, ¿no?, que aparece en el libro, pero una de las cosas, por ejemplo, que los partidos claramente populistas reprochan y argumentan es la negación de la realidad, ¿no? Hay una sensación por parte de la población de que desde el poder político, mediático, etcétera, se niega una realidad, pues la realidad de la calle. Cuando hay un malestar, ahora hablas de la inmigración, hay un malestar general en Europa con la inmigración, que seguramente no es tanto por el inmigrante, sino por las repercusiones de una llegada masiva, por falta de recursos estatales. Claro, negar eso como se niegan desde muchos gobiernos e instituciones es una forma también de posverdad. Y en este sentido es... ahora señalabas en el libro el populismo, ¿no? Pero desde el contrapopulismo, ¿qué reflexión se hace, ¿no? Este libro se hace un análisis de por qué se ha llegado hasta aquí. Pero también tiene que haber un análisis de, bueno, ¿y cómo se combate? Se apuntan algunas cosas, ¿no? Tú decías, bueno, explicando los hechos, los datos, la falta de recursos, etcétera. Pero en una sociedad, otro de los elementos que se aporta, que sí, yo creo que es clave, que son las redes sociales, las nuevas formas de comunicación. En cualquier momento vemos vídeos por ejemplo, yo me acuerdo en los Juegos Olímpicos de París, un mes antes entrabas en X, en Twitter, en las redes sociales, y parecía que París era una jungla, que no paraban de violar, que no paraban de asaltar. París, quien la conozca, es una ciudad maravillosa, pero una ciudad que tiene unos índices de violencia y de criminalidad altos siempre lo ha habido. Entonces decían, no, es que han violado a una jugadora de voleibol australiana en un bar, ¿no? Era muy fácil ver un patrón de utilización de una cosa real a través de redes sociales para crear una alarma, ¿no? Luego, los Juegos Olímpicos de París, cuando hablas con los parisinos, dijeron que fueron 15 días perfectos, que no pasó nada, que incluso hubo una alegría que a veces los parisinos no tienen, pero previamente, y ahí había un interés de países, de Rusia, etcétera, de que eso fracasara. Entonces, un poco, ¿cuál es la reacción, cuál debe ser la respuesta desde de los defensores de la democracia plural, de la democracia liberal, contra ese populismo que en parte es mayoritario porque el magma, la realidad de las redes sociales, de la comunicación actual, del TikTok, etcétera,
favorece ese simplismo, esa simplicidad del discurso? Pues a ver, porque aquí hay muchos planos. No es que haya muchas respuestas, sino planos en tu pregunta que luego hay que ensamblar. Primero insisto en la idea de que como el populismo, tal cual lo estamos conociendo y de alguna manera sobeteando, resulta pernicioso. Por eso yo prefiero hablar de antipolítica, porque es cuando quiebran los consensos, quiebra la discusión pública y no nos encontramos con el que piensa diferente. ¿Bien? Pero el populismo en sí mismo, esas pequeñas dosis homeopáticas que decimos, están en todos los sistemas y así no lo tenemos que entender como pernicioso, a menos que se inflame, ¿no? Pero estás planteando la cuestión de que hay un aspecto que puede ser originario entre la distancia entre élites y sociedad. No voy a decir élites y pueblo, porque entonces sí parece ya un discurso populista. Entre las élites políticas y económicas y la sociedad, que viene a ser el discurso clásico contra los partidos. Vamos a ver, yo creo que no hay democracia sin partidos. No existe ni existirá democracia sin facciones, al menos sin facciones. Antes decías, y esto es un paréntesis, hablabas de cierto populismo de centro, que el libro también se menciona que hay populismo de centro. Sí, el populismo de Macron, porque es bonapartismo. Realmente antes era bonapartismo y ahora es mesianismo, pero en Francia siempre ha existido el bonapartismo. Me acuerdo de otra frase de... parece que soy una geógrafo de Rejón, pero nada más lejos de la realidad. Pero es verdad que Rejón una vez dijo, y acertó, dijo: Macron es un artefacto del populismo antipopulista. ¿Es verdad? Es un artefacto para combatir el populismo con dosis de populismo, ¿no? Entonces, pero es verdad que son dosis de populismo, no es en sí mismo el populismo que denostamos, pero es verdad que la izquierda sobre todo ha hablado de Macron como artefacto populista. Una de las bases, no ya de la antipolítica, del populismo y de la refundación del marxismo y posmarxismo es esa distancia, la crisis de representación. Es decir, el comienzo es la crisis de la representación. Entonces, no hay democracia sin partidos, los partidos son necesarios y yo como liberal voy a defender siempre el principio de representación, porque el principio de representación está vinculado a la seguridad jurídica. Donde no hay representación hay absolutismo democrático, hay democracia asamblearia, en definitiva hay guillotina, checa, cárcel, ¿no? Entonces voy a defender el principio representativo. Esto lo hice en un foro hace un par de años y uno de los autores del libro, que es filósofo, Juan Pablo Serra, me dice: te pongas como te pongas, pero el liberalismo no emociona. Es verdad, el liberalismo ya no emociona. Entonces emocionó en el siglo XIX o a final del XVIII, principios del XIX, pero ahora tú le hablas a los jóvenes de la seguridad jurídica, de la igualdad de derechos, de la libertad individual, y los jóvenes, pues bueno, con un poco de suerte te hacen la pedorreta. Y yo fíjate que creí que el COVID iba a devolvernos el elemento liberal. Es decir, los jóvenes estuvieron encerrados y se sintieron atrapados. Digo, van a entender lo que es la libertad de movimientos. Pero luego se han olvidado muy fácilmente porque prefieren la seguridad paternalista. Prefieren estamos en otro contexto cultural, ¿no? Hay fórmulas para aproximar, para disminuir la distancia entre representantes y representados. Las fórmulas no han sido exitosas. Es decir, ir en camiseta al Congreso, sacar pancartas, sacar impresoras. Eso no ha sido exitoso, ha contribuido a desprestigiar la política. Yo particularmente soy un elitista y yo creo que la representación tiene un componente de selección y tenemos que recuperar el discurso de que seleccionamos a los mejores de entre los mejores. No sé cómo vamos a hacer eso, no sé cómo vamos a combatir la corrupción, no sé cómo, pero lo cierto es que desde mi posición más humilde voy a seguir defendiendo el principio representativo y liberal basada en el principio de distinción que supone la representación. Voy a creer que mi representante es de lo mejor de la sociedad mientras pueda considerarlo, ¿no? ¿Qué es la solución mágica para combatir el populismo? Estoy convencido de que no, por otra circunstancia, porque yo creo que lo peor está por llegar.
O sea, yo creo que no hemos tocado fondo todavía en este quehacer antipolítico. Es decir, falta ver todavía un punto de degeneración de nuestro sistema parecido. Yo soy muy exigente con las élites económicas. Es decir, yo creo que aquí, por ejemplo, en Cataluña, hay un desistimiento de las élites económicas y lo está viendo en España en relación con lo que representa Sánchez. Entonces, para mí, las élites económicas son muy importantes en la dotación de envergadura intelectual y moral al sistema político. No tengo la pócima, pero sí creo que debe seguir siendo la defensa del principio representativo, bien explicado lo que es el principio representativo, que es el que verdaderamente nos proporciona seguridad jurídica. Sí, yo para añadir una cosa muy breve, que creo que otro elemento que requiere el populismo es la polarización, y ahora que has comentado, que has hablado de Sánchez, estamos viviendo momentos de polarización prácticamente con todo. O sea, un día nos levantamos que si tú eres del cambio de hora o no del cambio de hora, tú eres de la RAE o eres del Cervantes, o sea, es decir, que el elemento polarizante del populismo yo creo que es muy interesante, precisamente también para quitarnos la responsabilidad, volver a ser víctimas y no tener que hablar de algunos de los problemas reales que afronta nuestro país y que parece que nadie está sacando, ¿no? Y quiero aprovechar para citar alguno de ellos, ¿no? Tenemos en el centro de Europa pues a una persona que es Vladimir Putin, caucásico, rubio, ojos azules, que quiere devolver las fronteras después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, al final lo ha dicho y lo ha expresado, que es el imperio ruso, etcétera, ¿no? Y que en cierta manera ve que ha ido perdiendo lo que consiguió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ya más a nivel interior, oye, es que tenemos a mucha gente que no puede acceder a la vivienda, y con muchísimos datos. No quiero ahora hablar de vivienda. Por ejemplo, en esta ciudad, creo que es el 73% de los contratos de alquiler que finalizan desaparecen del mercado. O sea, es decir, es vivienda de alquiler que desaparece de alquiler. O, por ejemplo, estamos viendo un crecimiento del gasto en pensiones constantemente, que se actualizan incluso a veces por encima del IPC. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a pagar si la pirámide no da? No sé si lo saben todos los que están aquí, pero cada uno de ustedes le debe, o sea, la deuda pública española por cada habitante es de alrededor de 30.000 euros. Si son 4 en casa, ya deben 120.000 euros. Algún niño que nace con un pan bajo el brazo y 30.000 euros de deuda pública. Con lo cual, son problemas muy, muy, muy importantes que no se están afrontando precisamente por buscar culpables y no soluciones. Fíjate, en relación con esto que dice Albert, que tenía que ver con tu pregunta, tú decías lo de la posverdad o los hechos alternativos en relación con la política. Yo pienso mucho, estoy prácticamente convencido, pero también con una contraindicación, de que buena parte de la polarización obedece a la extensión y uso de las redes sociales. O sea, yo creo que sin redes sociales hubiera sido mucho más difícil entrar en este nivel de división, que creo que en parte es artificiosa. Es decir, que yo voy a buscar a mi hija a un colegio concertado y la mayoría de los padres pensamos lo mismo de lo que tiene que proveer el Estado, de cómo tiene que ser la educación, de cuánto tenemos que ayudar a causas solidarias, no respetamos el que va a misa y el que no va a misa. Es decir, yo también creo que la sociedad se parece mucho más de lo que nos quieren hacer ver que nos parecemos. Es decir, yo creo que hay cierto artificio y cierto abuso del concepto de polarización. ¿Bien? Pero dicho esto, sin redes sociales, yo creo que no sería este nivel de polarización que lleva a la construcción, las redes sociales, construcción de hechos alternativos. ¿Cuál es la contraindicación o el contraargumento? Se me puede decir sí, pero cuando no había redes sociales en la Europa de entreguerras, se produjo un nivel de polarización similar, con un añadido que ahora no se da, y es que había una militarización de la política porque las generaciones eran las de la post-Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, de alguna manera no se resuelve la Primera Guerra Mundial y aquella polarización deriva a una Segunda Guerra porque es mucho más
visceral, porque ya la política se había convertido en una cuestión del que gana las elecciones lo quiere todo. A ese punto no hemos llegado aquí. Aaron decía que lo que distingue un sistema que va a quebrar de uno que puede estar en crisis es que las elecciones siguientes no se entienden como las últimas. Aquí no entendemos todavía que las elecciones siguientes sean o no las últimas. Entonces, el elemento polarizador es fundamental, pero decía antes también en relación con lo que decía Albert, de cómo acortar la distancia entre representantes y representados, porque todo parte de una crisis de representación del mundo en la universidad, en las aulas, y ese magma se extiende a la crisis de participación, ¿no? Es lo de tratar a los ciudadanos como adultos. Es decir, yo lo que creo, claro, es que los populistas tienden a identificar a los partidos sistémicos como iguales. Y hay un punto de verdad en eso, es decir, la burocratización de los partidos, sobre todo en Bruselas, hizo que fueran indistinguibles los partidos convencionales. Y al ser indistinguibles, surgen fuerzas nuevas que hablan con un lenguaje muy directo, muy claro, más ameno, más aguerrido, proponiendo soluciones fáciles a problemas complejos. Pero es verdad que se salen de la normalidad porque han convergido los problemas, los programas de los partidos convencionales. Entonces yo creo que una posible solución, y en relación con esta idea de la responsabilidad también planteada antes por Albert, es que realmente los políticos nos traten como adultos y nos hablen claro. Tratarnos como adultos es decirnos cómo es el nivel de la... Es que escuché hace poco a Urtasun con el tema de la financiación, que decía, ¿cómo es posible que haya presidentes autonómicos que no quieran la condonación de la deuda si eso les permite gastar? No dijo sin responsabilidad, dijo sin consecuencias. Las palabras tienen consecuencias, el gasto tiene consecuencias, los actos tienen consecuencias, se verán ahora o se verán después, pero tienen consecuencias. Entonces el principio de responsabilidad está asociado al hablar muy claro y a tratarnos como adultos. Si hablas claro, realmente te vas a distinguir de otro aunque coincidas en lo esencial, en la defensa del sistema constitucional, coincidimos en lo esencial, pero si somos claros, vamos a diferir y que la gente decida qué posición prefiere en un determinado momento. Sí. No, yo un poco en esta línea me parece muy interesante el fenómeno de Milei. Tiene algunos tintes claramente populistas, pero se presentó a unas elecciones diciéndole a la gente no hay plata, Claro. o sea, no hay dinero. Y la gente lo votó masivamente. No solo esto, sino que cuando tomó posesión, mucha gente en la plaza, delante de la Casa Rosada, gritando no hay plata, no hay plata. O sea, diciendo, oye, que nos ha dicho que no había dinero. Y no solo eso, sino que dijo que iba a ser difícil, iba a ser doloroso, iba a ser largo. Y al final ese tratar a las personas como adultos ha tenido una responsabilidad, ¿no? Y a nivel político, aquí vamos a ver próximamente, con la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, un acto de irresponsabilidad tremenda, donde aquella comunidad autónoma, que es esta, que es de las que mayor déficit ha generado en los últimos años, especialmente tras el pacto del Tinei, va a ser la más beneficiada. O sea, es decir, ¿qué mensaje le trasladas al gobernante cuando el hecho de derrochar o de gastar muchísimo más de lo que tienes es algo que te premia? Es decir, el hecho de que la mala gestión no esté penalizada ni electoralmente ni por las administraciones tiende a que las pérdidas sean infinitas. Porque cuando tú premias la irresponsabilidad, eso tiende a que la persona que está tomando decisiones ya no tenga en cuenta las consecuencias que tienen sus decisiones, y muchas veces esas consecuencias son económicas. Y después que hay que olvidar que las deudas no desaparecen. O sea, que esa deuda pública que se perdona a una comunidad autónoma se acaba repartiendo entre todos los españoles. Hay una cosa que dijo Milei, lo último, hay una cosa que dijo Milei hace poco, que en relación a esto decía, hace una semana o así, no sé en qué foro, decía,
hemos llegado donde la política convencional no ha sabido llegar. Es decir, con la política convencional no hubiéramos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí y ahora tendremos que hacer ahí. Veo que se está grabando. ¿Se emite? No, se Vale, está grabando. solo grabando. Entonces puedo contar una cosa. No se emite de No. momento. Ah, Se de emitirá. momento. Entonces no sé. Sí. Bueno, se está emitiendo. Bueno, entonces Pero no. vas a dejar a todos. No, con- entonces no digo quién. Hay una persona, razonablemente importante en el mundo universitario, no en el mundo político, que es argentina y que tiene un hermano que es director de cine y que hace películas de estas donde no se habla prácticamente, que están mucho tiempo sin hablar y son muy oscuras. Y la última era una cosa así sobre un caballo que se sentía, una mujer que se sentía mujer y caballo. Entonces estaba dudosa de su identidad, mujer y caballo. Y entonces recibió una carta del gobierno argentino, de Milei, y le dijo que la subvención en ese momento, no, es que usted había firmado, me da igual, usted no va a recibir 7.000 lo que sea de dólares por hacer esa película. Dice, es que tengo derecho a hacer esa película. Dice, sí, y su personaje recibió una carta del gobierno que decía, sí, y su personaje tiene derecho a sentirse mujer y caballo, pero no con el dinero de los argentinos. ¿Vale? Respecto a lo que decías, ¿no? De hablar como adultos, el problema es que si hay adultos detrás. Sí. Yo es lo que tengo en duda, ¿no? La infantilización de la sociedad si permite hablar como adultos. Yo creo que si hay un líder que ha hablado como adultos a su pueblo o a sus ciudadanos ha sido Macron, el primer ministro Bayrou, lo que dijo de las pensiones, este sistema está quebrado, hay que hacer tal, y así ha acabado. ¿eh? Aunque me En echéis, un país como Francia. Aunque me echéis, los problemas no Los serán. problemas. Es decir, que hay que hablar como adultos, pero igual nos hemos de plantear si los que estamos detrás somos adultos o supuestos adultos, o la infantilización, ¿no? de la sociedad también es un problema que fomenta. Una cuestión, ¿no? Leyendo libros, escuchando, pues claro, y al final tú lo has dicho, la emergencia de los ismos, ¿no? Comunismo, fascismo, en los años 30 en Europa, al final hay unas características muy similares. La idea del muro, levantar un muro entre españoles, es bastante similar a la idea de las dos Españas, la España buena y la España roja. La división esa, de fomentar esa división. Al final, el populismo no tiene mucho de esos totalitarismos del siglo XX adaptado a los nuevos momentos. Ahora que hay otro libro que recomiendo que hace buen complemento, que es la crónica de Ángel Aguilar sobre la muerte de Franco. Y ahí ves un retrato que en algunas cosas recuerda a la España actual. En algunas cosas recuerda a la España actual, la división, la falta de... Entonces, ¿no crees que quizá el populismo es una evolución, una mutación de esos ismos totalitarios que nos llevaron a la Gran Guerra? Es que eso siempre está ahí, esa pulsión siempre está ahí. Y cuando decimos cómo hemos llegado a esto, es que a lo mejor esta infantilización de la sociedad parte de una concepción muy paternalista de la política. Es decir, o sea, yo no voy a decir, no es que sea socialdemócrata, pero lo fui. Y ahora no lo soy, pero lo fui. Que la extensión del estado del bienestar ha provocado la infantilización de la sociedad. La extensión desmesurada, porque provoca una hipertrofia de derechos y unas expectativas no resueltas. O sea, al final, la antipolítica, los populismos, los regímenes iliberales, surgen porque hay una crisis de legitimidad y esa crisis de legitimidad se produce por una falta de satisfacción de expectativas. Uno pone sus expectativas en algo, esas expectativas no son satisfechas, con lo cual no me vale. Esa crisis de expectativas ha surgido porque les hemos tratado de convencer, o se les ha tratado de convencer a los ciudadanos de que el Estado podía proveerlo todo. Y no puede. Es decir, se ha prescindido del principio de responsabilidad individual. Y podríamos a lo mejor decir, bueno, pues empezó en las escuelas cuando en los colegios se posterga o se minimiza
El mérito, la capacidad, el esfuerzo, todo eso a lo mejor forma parte del engranaje de la decadencia o de la contaminación del sistema político. ¿Por qué? Porque los políticos no cumplen. Por eso digo la cuestión de la oportunidad con el auge de Podemos. Cuando la crisis de deuda, el mensaje de Podemos era muy claro, era decir, hay tan distancia entre políticos y gente que si estamos en crisis es porque los políticos no nos han resuelto nuestros problemas. Y entonces si nos tienen que rescatar es porque no nos valen. Que es el Brexit, retomemos el control. Es tomar el control, devolver la soberanía. ¿Bien? Devolver la soberanía a la gente. ¿Por qué? Porque ha habido una élite que se ha apropiado de unas expectativas y además no las ha cumplido, ¿no? Entonces esa falta de expectativas es lo que ha contribuido, esa falta de expectativas, no, de satisfacción de expectativas, contribuye también a la polarización, a la división, al populismo y a la infantilización, el hecho de sobredimensionar la capacidad del Estado. Por eso los políticos tienen que decir, no, este problema no se lo podemos resolver. Lo que tenemos que establecer es las bases para que sea fácilmente resoluble, pero no se lo resuelve el Estado, no se lo resuelve la Administración. Bueno, no sé si... Llevamos una hora, ¿no? De charla, podemos abrir el turno de preguntas. ¿Hay micro o cómo lo hacemos? Bueno, a ver, la voz. Sí, hay uno, tenemos un micro. Hay que acercarlo bien porque no funciona. A ver, perfecto. Bueno, a ver, yo será que tengo 80 años, que viví en Estados Unidos, yo me fui con 22 años a Canadá, emigré, como ya se migraba gente a Australia, al resto de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, yo estudié en Estados Unidos, lo que yo hice en Estados Unidos y en Canadá no lo habría hecho aquí. Entonces, no, es que no. Bueno, vale. Quiero decir, yo entiendo que y luego he estudiado sociología en Norteamérica. E incluso aquí también a la facultad, pero bueno, nada que ver. Entonces, creo que nuestra sociedad... Yo he vivido la contracultura de los años 70 en Estados Unidos. He estado en la universidad y he vivido el infantilismo que hoy no viviría en Estados Unidos, que se ha transmitido como millones de cosas que se han transmitido a este país. Yo creo que este país es tan complejo y está tan mal pedagógicamente explicado, porque claro, éramos una sociedad sociológica y antropológicamente tradicional. Y nos hemos convertido en una sociedad moderna, urbanizada. Y bueno, ya pues moderna y todo lo demás. Entonces, es que son tantas las cosas. O sea, es tal el grado de infantilismo que el otro día en televisión digan que hay gente que tiene el síndrome del lunes a trabajar. Mamas and the Papas cantaron Monday, Monday. Pero claro, la diferencia con Estados Unidos es que Estados Unidos tiene una capacidad de destruirse, de autodestruirse y de reconstruirse, que es fenomenal. Lo de Trump no sé lo que va a durar, porque este tipo es un canalla integral. Quiero decir, pero lo que está pasando en España es que yo he trabajado yo estaba pendiente todavía de volver al doctorado en Massachusetts, y trabajé en el año 77 grabando las primeras declaraciones de Hacienda. Este país no tiene memoria, pero no memoria ya del siglo XIX o del XVIII, memoria desde que este país se dejó de ser agrario, vino a la ciudad, como en Europa en el siglo XIX, y entonces es un país que no sabe por dónde va. Esto es locura. Vamos a hacer otra. Podemos Aquí, juntar varias preguntas. tú dices el teixidor también, sí. Hacemos una ronda y tú conteste. Hacemos tres. Sí, yo pretendía primero felicitaros. No he leído el libro, seguro que nos espera una interesante aventura por lo que explicáis, seguro, y agradeceros, ¿sabes?, la profundidad de las reflexiones. Tengo una inquietud que me corroe desde hace bastante tiempo, que es la que quiero expresaros para ver si hay una respuesta, aún sabiendo que la pregunta que hago es estrictamente retórica. No hay respuesta. Pero vamos a probar, ante gente tan docta y tan inteligente, vamos a probar si hay respuesta a esta pregunta. Antes solo una precisión que decía Javier, y que a mí me parece muy interesante, pero que someto solo para vuestra consideración. La escuela de Frankfurt para mí tiene que ver con los años 60 y con la contracultura americana. Eso es fundamental entenderlo. El señor apuntaba algo parecido. Frankfurt es la contracultura americana.
y sin los filósofos alemanes que en los años 60 batallan en las universidades americanas, no se puede entender ni la escuela de Frankfurt ni lo que sucede después. Luego ahí viene todo un desarrollo muy sofisticado de lo que es el marxismo frankfurtiano, pero su origen está ahí. Y sin esta referencia a mí, Javier, me parece difícil entender lo que después ha significado la escuela de Frankfurt. Pero esto es muy marginal al debate que tenemos ahora, pero me ha parecido que si vale para algo, pues vale. La pregunta que yo hago es lo siguiente. Todas las aproximaciones que producís, todas son sensatas. Todas son de gente adulta, que se dirige a gente adulta, y que, ¿no?, preñadas absolutamente de razón. La última, por coger la última, decía Javier, decía la crisis de las expectativas. Pues es irresoluble. Está aquí para quedarse para siempre. Tiene que ver, Javier, con la especie. Es biológica. Joder, esto es muy duro de oír, pero es que es exactamente así. Todas las afirmaciones que hacéis tienen que ver como con una explicación sofisticada, inteligente, acabada, trabajada de cómo hemos llegado, Señor, hasta este punto. ¿Qué ha sucedido para que estemos donde estamos? Pero esto creo que hay un consenso más o menos sofisticado, más o menos inteligente, más o menos razonable de por cómo hemos llegado hasta aquí. La pregunta, mis queridos ponentes, es ¿cómo salimos de aquí? Que cómo hemos llegado, esto no tengo ya ninguna duda, y en fin, doctores tiene la Iglesia y más que va a tener. La pregunta es ¿cómo salimos de aquí? Y entonces sugiero solamente una vía de reflexión. Me parece, lamento tener que decirlo, pero me parece que no salimos de aquí sin populismo. Lamento decir esto y cuánto me pesa decirlo, pero no vamos a salir de aquí no con una dosis homeopática de populismo, sino con algo más complejo. Y me sirve una referencia, la de Milei en Argentina. Milei en Argentina no es que tenga rasgos populistas, es un populista, pero tiene un programa liberal radical. Y ha sido capaz de convencer a una parte de la población, Dios sabrá cómo, de que es posible que un país que no tiene plata siga un camino adecuado. Y centenares de miles de argentinos le creen y le votan. Y cuando todos pensábamos que después de lo que había sucedido en Buenos Aires en las últimas elecciones, lo de Milei iba camino de la derrota, se llama arrebato y vuelve a ganar estas elecciones. Por lo tanto, la pregunta muy concreta es, queridos colegas, de aquí cómo se sale, y la sospecha, ¿no vamos a necesitar del populismo para salir de aquí? Hacemos una más y luego respondemos y hacemos otra tanda de preguntas. Muchas gracias por la presentación y por el libro. Mi pregunta es muy corta y es si creen que la extensión de la categoría populismo a tantos campos de actitudes distintas, algunas que son propias de la política, hace que la palabra pierda contenido o especificidad. Y la segunda es si qué líderes hoy no serían populistas, porque bajo esas descripciones yo solo encontraría líderes no populistas, digamos, en los 90. Quizá Merz en Alemania no es que sea un Ni ejemplo de Kurz en populista, Polonia, ¿no? Sí. Friedrich Merz, el canciller alemán, yo sí que lo situaría más en un... No quiere decir que dentro de la campaña se utilice y en su discurso se utilicen técnicas populistas de marketing, de comunicación política, pero lo que, ¿no?, su discurso yo no lo situaría en el populismo. Ha venido este ejemplo. Otro ejemplo quizá, perdón, ya os dejo, de populismo bueno, entre comillas, puede ser Meloni, ¿eh?, que viene desde una radicalidad de derechas, y cómo ha sabido, ¿no?, ayer el Financial Times lo ponía de ejemplo, ¿no?, de cómo ha sabido crear un consenso, y es el gobierno italiano de más larga duración yo creo que en décadas, ¿no?, y está en línea con la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá podría ser lo que contaba antes de cómo desde el populismo se puede ir hacia la institucionalidad, hacia la centralidad. A ver, es esta parte que me interesa mucho, llego al final por ordenar un poco. La diferencia con el político al principio, la diferencia entre Estados Unidos y España es que cuando en Estados Unidos
emerge y se expande la cultura woke, lo hace como industria. Es una industria también del entretenimiento, es decir, lo hace para beneficio económico de unas determinadas élites. Y aquí no, aquí lo importamos simplemente como modismo. Entonces, bueno, ni siquiera sabemos sacar dinero de eso. Entonces, es la gran diferencia cultural entre Estados Unidos y nosotros. Indudablemente, y esto enlaza con lo siguiente, claro que la Escuela de Frankfurt influye en Estados Unidos porque es el antecedente de todo el wokismo. O sea, y de todos los identitarismos. Por lo tanto, de hecho, está en el capítulo que yo escribo, que es a lo que me dedico, a contar cómo la Escuela de Frankfurt es el punto de emergencia a partir del cual se profesionaliza el activismo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues, lo preguntaba usted y desde luego está explicado más o menos en el libro, porque el libro lo que cuenta es lo que decíamos al principio, que el populismo ya ha penetrado. Entonces, ¿cómo salimos? Mientras usted Isidro decía, lo estaba diciendo, yo estaba anotando la respuesta, tocando fondo. O sea, yo también creo que no hay, aquí está anotado y es mientras tocando fondo. Es decir, yo también creo que tiene que ser una propuesta radical, no necesariamente populista, pero radical. ¿Por qué? Porque yo creo que bueno, Merz no es populista, Tusk en Polonia no es populista y yo creo que Meloni no es populista. Es decir, una cosa es que sea conservadora radical, pero el hecho de no participar de los gobiernos tecnócratas no la convierten automáticamente en populista. Es verdad que puede haber un componente, pero es un componente de los homeopáticos, no es una candidata populista como era incluso Silvio Berlusconi o era Beppe Grillo. Eso es el populismo, pero Meloni no lo es. Lo que pasa es que tendemos a asociar populismo con cualquier fuerza que emerge. Claro, Starmer no lo es, Starmer no es populista. Y luego yo siempre recordaré, que además quiero traerlo cada cierto tiempo, lo traigo a alguna columna, cuando a Rajoy le rompen las gafas de un puñetazo, Rajoy se pone las gafas y sigue caminando. Y encima le preguntan, ¿y usted, esto de darle las gafas, no sé cómo era la pregunta? Y contesta, hombre, yo salgo mucho a la calle y no todos los días me dan un puñetazo. Imagínense ustedes si a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias le dan un puñetazo. Entonces, claro, Rajoy quiso hacer política no populista en mitad del vendaval de crisis de deuda que se encontró. Así acabó. Pero bueno, que yo creo, no sé si con populismo, pero sí tocando fondo y con una propuesta radical. Sin una propuesta radical de reinstitucionalización, pero radical, de confrontación radical con quien quiere destruir lo que nos hemos dado. Es decir, yo es que no sé si habrá denotado en la conversación que llevamos, pero soy bastante crítico con Sánchez y su gobierno, ¿no? Hace poco yo elogiaba a Lobato, el que era candidato, esto en la radio pública de Madrid, y claro, me decían, y yo decía, ¿por qué lo elogio? Básicamente porque Sánchez nos ha hecho peores a todos, pero a Lobato no. Es decir, a Lobato quiso contaminarle, le contaminó un poquito, fue al notario, tal, pero no del todo. Sin embargo, yo me comparo con personas moderadas, liberales, y Sánchez, bueno, desde Artur Mas en adelante, pero fundamentalmente Iglesias, Sánchez, todos somos un poco peores de lo que éramos. Somos más radicales en los planteamientos, más quisquillosos, no voy a decir energúmenos, pero sí es verdad que somos un poco peores. Entonces, bueno, yo creo que no vamos a salir de esta tocando fondo con un planteamiento radical. Yo me sumo a las palabras de Javier, también creo que nos queda recorrido para tocar fondo, pero no estamos nada bien. En la Fundación Civismo y yo como economista nos gusta los datos. Cada día 1,5 millones de españoles por diferentes motivos no acude a su puesto de trabajo. 1,5 millones cada día, lo cual eso es una pérdida tremenda, ¿no? Si alguien de aquí en la sala está ganando más de 60.000 euros al año, está entre el 1% más rico del país.
Si alguien está ganando más de 35.000, está entre el 20% más rico del país, ¿no? Si alguien traduce eso, 60.000 euros son 3.000 euros al mes. Esto es el 1% más rico del país. El PIB per cápita nos ha alcanzado Polonia y muchos países del este. De hecho, vuelvo a sacar el tema de inmigración. Ya no vemos tantos albañiles polacos, tantos rumanos aquí, porque les está yendo mejor en Polonia o en Rumanía. Con lo cual, como país, tenemos un problema. O sea, no hemos tocado fondo, pero estamos en la senda de lograrlo, ¿no? Y el caso de Milei sí que me parece muy interesante. Creo que es razonable lo que dice, solo que es un gran reto para el liberalismo económico de todo el mundo. O sea, es decir, si a Milei le va mal, el liberalismo económico lo tendrá difícil en muchos lugares, ¿no? Y en el caso de Milei, aun habiendo tenido muchas cosas en contra, o cosas que se han hecho mal abiertamente, que si la hermana tal, que si algunas cosas del sistema judicial, que si la criptomoneda, etc. O sea, es decir, aún así, con estas cosas en contra, porque se ha hecho realmente mal, los argentinos han querido seguir en esa senda de dificultad o de esfuerzo que supone sacar un país adelante, ¿no? Y una persona que estaba viviendo en Argentina me decía que hacía mucho tiempo que no veía ilusión política, social, furor, ganas de Argentina, por decirlo así, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y aquí estas ganas de España, por decirlo así, es algo que no veo en ningún lugar. Hay una pregunta aquí. Sí. Una intervención. Sí. ¿Qué es tocar fondo? Porque no hemos estado mejor nunca. En datos macroeconómicos, nunca. Sí. ¿Qué es tocar fondo? Ahora. ¿Ha preguntado qué es tocar fondo? Sí. Bueno, se lo voy a preguntar a mis hijos, por ejemplo. Tocar fondo es estar en una situación de crisis brutal, en el momento en el que los jóvenes no tienen futuro, ¿no? Eso es tocar fondo. Que no pueden acceder a la vivienda, que un principal problema, que es la vivienda, mantenga una sociedad absolutamente adormilada, cuando en el 15M la crisis también tenía algo que ver con eso, ¿no? Y sin embargo allí hubo una movilización extraordinaria, ¿vale? Entonces quiero decir que claro que hemos tocado fondo. No estamos tocando fondo, no. El concepto de tocar fondo es otro, sí, ya lo entiendo. Pero ojo, porque es verdad que estamos en una situación muy crítica. Y yo a la sociedad no la veo infantilizada, como han apuntado antes ahí, pero como ha estado siempre. La sociedad siempre ha sido un puntito de infantil, ¿no? Ha tenido siempre un punto de infantilidad. Sumado a esto, solo quiero decir que hay que distinguir lo que es la economía española de la economía de los españoles, ¿no? Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un directivo de un portal inmobiliario y me contó algunas de las novedades que habían introducido en ese portal, ¿no? Y una de las novedades más relevantes es que ahora se alquilan habitaciones a familias. O sea, es decir, que han introducido la característica de poder alquilar una habitación, entonces se encuentran pisos de 80 metros cuadrados habitados por 4 familias, cada una en una habitación. Es decir, eso creo que es estar cerca de tocar fondo. El hecho de que las personas más capacitadas del país se quieran ir a otros países, ya sean médicos, ya sean académicos, ya sean incluso gente del mundo de la cultura, eso es en cierta manera descapitalizar un país y tocar fondo, ¿no? El hecho, y esto me acabo, de que tengamos un presidente del gobierno que esté orgulloso de haber construido un muro entre una parte de la población y otra parte es haber tocado fondo. No, Javier, te dejo. Terminaba. Bueno, ya que hemos empezado por ahí, que no era mi intención esto, pero en fin. Sí que, como has hecho referencia antes a las élites económicas, Javier, me parece entenderte que tú esperabas mucho de las élites económicas, pues tanto de la catalana como de la española, ¿verdad? O de la madrileña, como dirían aquí. Pues yo siento decirte una cosa, no las esperes, porque ellos sí que están bien con el poder. Siempre. Lo estuvieron en la crisis política que tuvimos en Cataluña. Aquí la economía no funcionaba
la economía, las élites económicas no salieron a decir que dónde íbamos así, y ni se vieron perjudicados para nada. Por eso no salieron. Quiero decir, las élites económicas, yo estaría contigo, y yo las espero también. Si la señora Botín es la que me está diciendo que Sánchez es un gran presidente del gobierno, pues estupendo. Pero a mi hijo no le puedes decir esto. Digo, a mi hijo le pongo como un ejemplo del resto de la sociedad, claro. Bueno, voy a tu libro, que es lo que me interesa un poco, sobre todo porque he visto una mezcla de conceptos que me gustaría que incluso como los aclararas también, porque tú estás hablando del populismo como si el populismo fuera a desaparecer en algún momento y qué pasará con la democracia en un momento que ese populismo desaparezca. Lamento decirte que el populismo viene desde los orígenes de los tiempos, con lo cual la democracia puede desaparecer, pero el populismo no. El populismo seguro que no desaparece. El populismo tendrá variables, tendrá variantes, como los virus de las pandemias y de otras situaciones complejas, ¿no? Pero el populismo seguirá existiendo. De hecho, la política siempre tiene eso que has dicho tú, has llamado... bueno, no me acuerdo ahora, no me sale ahora la expresión, de un populismo, digamos, bueno, sano o paliativo, digamos, ¿no? Bueno, yo no... Luego se echa mucho, y esto también quería que me lo aclararas muy bien, si el populismo, que dices tú que es negativo, o que tú planteas como negativo, ¿nació realmente en el 15M? ¿Nació realmente en el 15M? ¿O ya viene de mucho más atrás? Porque yo creo que Felipe González fue un gran populista. No en la política, porque la antipolítica sí que es un concepto a desarrollar. La antipolítica sí que es la que genera muchas distorsiones en la democracia moderna, claro. ¿Vale? Quiero decir, la antipolítica sí que se instala en el momento en el que el señor, el Partido Socialista, en el momento que Felipe González va y acompaña a un condenado por delitos gravísimos, que era ministro del Interior en ese momento, lo acompaña a la puerta de una prisión. Ese acto político es tremendamente horroroso y no se debería de haber aceptado como una cosa normal. Y se aceptó. Es más, incluso ahora le hemos indultado de todo eso a Felipe González. A su segundo, que tenía un pariente también, donde empezó la corrupción, a su segundo, y acabo, a su segundo, sacó un Doberman para denigrar al adversario político. Eso es la antipolítica. De esos polvos vienen estos lodos. Entonces, por eso digo, me gustaría que me contrastaras bien el concepto de antipolítica con populismo, si es posible, gracias. ¿Puedo comentar? No se quieren responder, hay una pregunta, hacemos una pregunta más, pero muy breve, por favor, porque si no, no podrá responder Javier Redondo. Sí, apuntamos todas. Bueno, primero agradecer la interesantísima conferencia, solamente 2 apuntes. Entiendo que en la victoria necesaria de Milei... Es que los apagamos, yo lo apago. ¿Está encendido? No, es que no. Vale. Entiendo que en la victoria necesaria de Milei ha influido también la ayuda del presidente Trump. Y quiero la ayuda millonaria del presidente Trump, que dijo que era su candidato, entonces esto ha sido un fuerte apoyo. Entiendo que la victoria ha sido necesaria, yo conozco a muchísimos argentinos y sabemos que ha habido generaciones y generaciones subsidiadas y por eso el populismo continuaba y la población continuaba empobrecida. Por alusiones, entiendo que la mayoría de americanos apoyan al presidente Trump, que su figura, tal y como dijo Henry Kissinger, ha venido a poner las cosas en la medida, ya destapar la realidad, y bueno, simplemente lo dejo ahí porque coincido en todo lo que ha dicho el caballero, de que quizás para que cambie la realidad se necesita un líder que diga las cosas claras. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién era...? No, ya está, ¿no? Si no lo dejamos. Pues muy rápidamente. Primero, que es tocar fondos, y lo ha explicado bien Albert, que es un poco la economía del país en relación con la economía de las familias. Pero yo indudablemente me refería, que es el plano que domino, al aspecto político. El aspecto político nos queda por tocar fondo, pero sí considero que estamos cerca, porque podría decir muchas más cosas si tuviera más tiempo, pero sí estamos de momento. Podría decir más cosas ante un líder o un presidente del gobierno
o alguien que ejerce la presidencia del gobierno pero no gobierna, que es absolutamente divisivo, como decía Albert, ha construido un muro entre españoles, ha denigrado y se ha apropiado de las instituciones. Y diría más, y conectando con la cuestión económica que no me compete, que idealiza el modelo chino, cuando la Unión Europea lo que estaba tratando es de rebajar la dependencia económica de Europa respecto con China. Pues crea otro elemento divisorio, otro elemento divisivo entre los españoles, aproximándonos al mundo chino. Tocar fondo significa gestionar una pandemia a la China y no a lo liberal. En Madrid, afortunadamente, se gestionó de un modo más liberal, pero gestionamos una pandemia con toda la complejidad que llevaba a la China. Y a mí eso me parece, en gran medida, tocar fondo. Respecto a antipolítica, populismo, claro, por eso insisto tanto en hablar de antipolítica y no tanto de populismo, porque es verdad que el populismo ha existido siempre. Y se ha llamado de otra manera. Con Pericles era demagogia. El que crea la institución del demagogo es Pericles. Y a partir de ahí, el intento de aproximación y creando una simbiosis entre líder y pueblo ha existido siempre. Yo soy como tú. Y yo particularmente voy a reivindicar el principio de distinción. A mí me parece fundamental el principio de distinción. Pero hay una pulsión política en la democracia que en la medida que se va extendiendo el derecho de participación, a que los líderes buscan esa simbiosis, esa identificación, ese parecido con el pueblo. Por lo tanto, populismo va a haber siempre en la medida que la democracia se fundamenta en la participación. Y apuntando esto al final, creo que vamos a tocar fondo en los próximos meses a medida que avance el calendario judicial y a medida que veamos a un presidente del gobierno hablar de un golpe de estado judicial, porque esto en algún momento sucederá y probablemente esta sea la baza con la que va a acudir como un elemento polarizador más. En veremos unas elecciones en clave estrictamente plebiscitaria. Y veremos, yo hace poco, bueno, tú que me lees, que eres el único, escribía, claro, un presidente a lo Lula, cuando Lula se encerró en una sede sindical y alrededor de él se arremolinaron sus bases y él entonces fue y desfiló ante la justicia, pero creando un clima de confrontación. Para mí ese es el tocar fondo definitivo, unas elecciones en clave plebiscitaria y en clave de auténtica confrontación, no de la política convencional. Muy bien, yo creo que hemos agotado el tiempo, el debate ha sido amplio, podríamos añadir aquí muchas cosas, igual alguien pensaría, hombre, sustituir el sanchismo por un sanchismo de derechas tampoco sería la solución, o sea que aquí hay mucho debate, yo creo que cuando se acerquen las elecciones igual se podría volver y hay un capítulo que sí que os invito a añadir, que es sobre Cataluña y lo que está pasando con Alianza Catalana, ¿no? Que vamos a ver cómo evoluciona. Sí lo hay. Alianza Catalana, en adenda. Una adenda, un añadido con la Alianza Catalana, que es un elemento que está pasando en Cataluña, que hemos de analizar y veremos cómo evoluciona. Por lo tanto, habrá motivo para votar. Y el libro está a la venta. Sí, está aquí a la venta. Y Javier los firma aquí. Y de verdad, y eso es un libro que está muy bien escrito, que se permite casi leer como artículos de periódico. Por lo tanto, os invito a comprarlo. Muchas gracias, Javier, y a